Hola, mi nombre es Ana María Perdomo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Abierta de Distancia y hoy voy a hablar sobre la instauración de la pena de muerte en Colombia. Y desde mi punto de vista no sería factible, no es una forma de dar seguridad al país ni de intimidar al criminal. Creo que esto podría ser una herramienta de doble filo, muy por el contrario podría generar mucha más violencia y mucho más en un país donde eh, hay muchos factores de criminalidad, hay corrupción dentro del mismo gobierno. Eh, Traemos consigo en este momento manifestaciones frente a las pocas oportunidades que se encuentran en este país, eh, asesinatos de líderes sociales, narcotráfico y muchas más problemáticas que nos afectan. Entonces no creo que es la mejor opción. Por esto y por otras razones que encontré en otros autores que referencié en el trabajo argumentativo. Y uno de ellos es Félix Rojas en el 2019, que menciona que la pena de muerte en Colombia no podría ser posible constitucionalmente, ya que el primer derecho de la Constitución mencionado es el derecho a la vida. Entonces este iría en contra y para poderla instaurar tendría que haber un cambio constitucional, lo cual no se puede generar de buenas a primeras. Tendría que ser de alguna manera, llevaría muchos años, sería económicamente también muy desgastante. Mm, Otro factor que menciona es que la Iglesia Católica, una de las instituciones de alguna manera representativas en el país, menciona que no la consideran algo factible porque ellos dicen que esto sería una forma de venganza y, y no ayudaría a que el criminal se reconcilie con la sociedad. Creo que tienen mucha razón, pero de alguna manera no es la institución adecuada para hablarlo, ya que ha sido una de ellas las que han asesinado a muchas personas bajo la idea de ir en contra de sus principios como fue en la Santa Inquisición. Creería que ellos deberían de tomar otra postura, no yendo a favor, sí tal vez yendo en contra, pero ya hablándolo desde su punto de vista de experiencia histórica que traen. Siendo conscientes de que también causaron un daño y de que la pena de muerte a la larga no genera ninguna represión. Desde otro punto de vista, también es hablado por Mario Aguilar en 1995, donde menciona que la pena de muerte siempre ha sido una propuesta permanente, siempre se ha tratado de volver a instaurar. Resulta que pues para muchos de pronto de los que no sabíamos, porque me incluyo, la pena de muerte en Colombia fue abolida en 1910. Anteriormente a esos años, eh, sí se hacía, se ejecutaba a la persona en plazas públicas para que las demás vieran cómo moría, y esta era una forma de intimidar, de generar que la gente pues tuviera miedo de terminar como el criminal. Pero resulta que muchas personas le parecía muy atroz y no participaban de estos asesinatos. Entonces ya no resultó ser tan efectiva. Ahí estamos viendo que pues realmente no representa algo represivo, ni mucho menos genera seguridad, porque de acuerdo con Aguilar, en los países donde se ha instaurado,
no, los índices de criminalidad no han disminuido, y muy por el contrario, y desde acuerdo desde el enfoque psicoanalista, eh, las personas que desean morir y donde pues la pena de muerte es ejecutada, hacen crímenes o realizan crímenes que los lleve a eso, a morir, a que los ejecuten. Entonces, pues no sería realmente una solución. Mm, Anteriormente mencionaba que también sería una herramienta de doble filo porque estamos en un país de alguna manera que no es capaz, o que en los gobiernos y distintos gobiernos y en el actual no ha sido capaz de instaurar leyes que no puedan ser abolidas o que no puedan ser permeadas fácilmente. Siempre encontramos que la ley tal, pero tal cosa. Entonces ahí ya la ley ya perdió su fuerza. Entonces, con la instalación de la pena de muerte podría pasar de que la pena de muerte sea solamente para ciertas personas y para ciertos crímenes, pero resulta que se puede hacer para tal persona. Entonces ahí podríamos correr el riesgo de que personas inocentes puedan ser incluidas dentro de esta pena de muerte. Entonces mataríamos a personas inocentes. Con la pena de muerte se corre mucho riesgo. En este momento se está evaluando la cadena perpetua en casos de violadores de niños y niñas. Creo que es una de las mejores medidas que se puede tomar en el momento, porque apresan a estas personas, haciendo que no salgan nuevamente a delinquir. Se conocen bajo muchos estudios que esas personas por lo regular tienden a repetir, tienden a volver a violar. Hay un daño cerebral en estas personas. Entonces hay que tener encerradas a esas personas y no dejar que vuelvan a reincidir. Económicamente no es factible para el Estado porque pues se tendría una persona ahí mantenida hasta que muera. Pero pues no es, en este momento lo que se debe pensar es que también hay otra solución, que es hacer que esa persona trabaje dentro del régimen carcelario para que se mantenga, para que pueda mantenerse y tampoco ser una carga para el Estado. Igualmente se está evaluando también que esas personas realmente sí puedan ser culpables, y pues si no son culpables a la larga poder salir, ¿no? Porque también hay casos donde hay personas que han sido culpadas y no lo son, y con la pena de muerte pues se evaluaría hasta cierto punto, pero pues igualmente se asesina a la persona, y si esta persona es inocente pues no la vamos a poder reincidir otra vez a la sociedad porque simplemente está muerta. Entonces, por estas cosas y otras que se mencionan, no creería que pues la pena de muerte sería la solución primaria. Creo que es inclusive una solución rápida. Es como que cogemos y ya, la montamos. Y no es tan fácil. En un principio creí que la pena de muerte realmente era la mejor opción antes de hacer la investigación, antes de leer, antes de saber el por qué sí, el por qué no, los contras. Pensé que realmente pues asesinar al criminal era la mejor forma, pero resulta que dentro de cada proceso se encierran muchos otros factores, muchas otras personas afectadas, y entre ellos también pues están las familias del criminal, está la víctima, está el resto de sociedad que de alguna manera está
está también no tan vinculada, pero sí está viendo lo que está pasando, se ve afectada también con todas las problemáticas que se ven. Entonces, la pena de muerte es una solución atroz y rápida, sin pensar realmente que hay que ver otros factores. Ver factores como la educación, ver factores como eh, la corrupción, eh, otros tipos de violencia. Y creo que principalmente que el que nombré fue la educación. Creo que desde cada hogar se debe eh, implementar una buena educación, y el gobierno también debe dar las herramientas para que esto suceda, para que cambiemos ideas, para que sepamos de tener en cuenta al otro ser humano que tenemos al lado, comprender el por qué se reincide, el por qué se comete un crimen, el por qué esta persona realizó una violación. Es conocido que muchos de los violadores han sido violados también. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esto no se repita? Matar es la primera solución, y lo que estamos haciendo es seguir generando violencia. Entonces, hay que pensar en otras cosas, en mayores soluciones que a largo plazo den fruto. Pero se ha visto que la pena de muerte no ha dado ningún fruto, y por el contrario ha traído bastantes problemas. Muchas